Notimundo a la carta. Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía. Más de $1.000 millones al año le costaría al Estado la lucha contra el terrorismo tras la declaratoria de conflicto armado interno. Con medidas como el aumento del IVA, ¿el país es cada vez menos atractivo para la inversión? La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Sonsoles García, ministra de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. Ministra, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Gisela, buenas tardes, y a todos los oyentes, muchísimas gracias por tenerme aquí. Ministra, el costo de la guerra y la ineficiencia del Estado en el manejo de las cuentas públicas recaerá finalmente sobre la ciudadanía con este incremento del impuesto al valor agregado. No tenemos por qué verlo de esta manera. Ecuador es uno de los países que tiene la tarifa de impuesto al valor agregado más baja. Tenemos que recordar que la dolarización tiene un costo y es algo que los ecuatorianos hasta la fecha no hemos podido determinar. Adicionalmente, Gisela, me gustaría que la ciudadanía conozca que para sostener la dolarización puede venir el financiamiento o los dólares de dos fuentes. Primero, las exportaciones y segundo, la inversión extranjera directa. Ecuador ha sido el país andino que ha recibido la menor cantidad de inversión extranjera directa en los últimos años. ¿Por qué, teniendo un 19% de IVA, Colombia recibió más de $12.000 millones? ¿Por qué Perú, teniendo más de un 17% de IVA, recibió más de $20.000 millones? No tiene nada que ver con el impuesto al valor agregado. Tenemos que ofrecer un ambiente propicio para atraer al inversionista. Eso es lo que a través de los diferentes proyectos de ley estamos enviando una señal a los inversionistas. Yo me he reunido con varios acá en Davos, ministra, y hay una muy buena señal sobre eso. Vamos a hablar más adelante sobre justamente este foro que se está realizando y la importancia para el Ecuador. Pero usted menciona a que hay que sostener la dolarización. ¿Acaso estaría en riesgo la dolarización en el país? Claramente, Gisela, yo no soy la dueña de la cartera de Estado de Finanzas para poder decirlo, pero lo que sí puedo decir como una persona responsable de mi cartera de Estado y velando por las finanzas de los ciudadanos ecuatorianos, es que en el momento en que Ecuador no puede cumplir con los pagos a proveedores, cuando Ecuador no puede cumplir con sus obligaciones como empleador, cuando Ecuador no puede cumplir con el resto de obligaciones que tiene, teniendo una deuda que llega casi al 60% del PIB, claramente el sistema financiero podría tener una contaminación, lo que podría llevarnos a una desdolarización, si se lo quiere decir, pero no porque se la busque, sino porque las finanzas públicas no dan más. Es por eso que los ciudadanos, si queremos sostener el dólar y si queremos tener una economía dolarizada, tenemos que poner el hombro en ese sentido. El ministro Vega ha hecho énfasis en que la guerra nos va a costar. Adicionalmente a eso, tenemos un Yasuní sin explotar. Tenemos un país que por su inseguridad jurídica no es atractivo a la inversión extranjera directa, a pesar de que se están haciendo todos los esfuerzos para ello. Necesitamos de la ciudadanía en este momento. Y con este incremento, ministra, del impuesto del IVA, sumado a esta noticia internacional que se ha generado por la escalada de violencia en el país, la seguridad jurídica para los proyectos de inversión es cada vez más decadente. Al contrario, en el momento en el que el proyecto para subir el impuesto agregado se envió a la Asamblea, el mundo lo vio con buenos ojos. ¿Por qué? Porque están viendo un gobierno, el presidente Noboa, responsable con las finanzas públicas.
Están viendo un gobierno que quiere hacer las cosas bien. Están viendo que estamos creando un ecosistema propicio para la inversión extranjera. No se trata del monto del impuesto, porque si vuelvo a repetir el ejemplo del IVA de Colombia y Perú, no ha sido un desincentivo para atraer a la inversión extranjera directa. Sin embargo, si bien se dice que el incremento del IVA no va a afectar la canasta básica, esta medida sí supone el incremento de precio de productos de consumo cotidiano, por ejemplo, snacks, salsas y condimentos. ¿No existe una medida económica y tributaria que no termine afectando finalmente la capacidad de consumo de la ciudadanía? Porque la capacidad de consumo se puede ver afectada también, pues, directamente en el sector productivo. Yo creo que esta medida va a permitir que los ecuatorianos tomemos conciencia de nuestras finanzas. Gisela, 3 de cada 100 ecuatorianos tienen educación financiera. Desde el Ministerio de la Producción estamos generando un programa de educación financiera en conjunto con el BID y en conjunto con universidades locales. ¿Para qué? Para que todos nuestros microempresarios, incluso las finanzas del hogar, se pueda tener conocimiento de cómo hacer un manejo responsable de las finanzas. Porque lo que no puede pasar es tener un país con tasas de interés para microcréditos entre el 15 y el 24%, que no son competitivas. Eso permite el financiamiento ilícito. Eso permite que los micros no puedan surgir y tengan que recurrir a actividades ilícitas. Nosotros como gobierno tenemos que proveerle las herramientas adecuadas a la ciudadanía. Eso no va a llevar a una disminución en el consumo, va a llevar a que tengamos un orden en cuál es la prioridad de consumo de los hogares ecuatorianos. Sí, pero para que la comunidad aprenda, para que la sociedad aprenda y se familiarice con eso que usted dice que es muy importante, yo creo, el manejo de las finanzas de cada ecuatoriano, que realmente es necesario. Eso va a tomar tiempo, y mientras tanto, ¿cómo dinamizar la economía, sobre todo en el sector productivo, cuando el consumo definitivamente, ministra, baja? Porque si yo tengo que pagar más impuestos, tengo menos dinero para gastarlo. Sin lugar a dudas va a haber algún tipo de afectación. No podemos desconocer eso. La afectación es mínima. Se ha hecho ya varios ejercicios contando con un sueldo de $500 promedio, va a haber un incremento de $3 en el IVA sobre esos $500. Pero si hacemos la comparación de lo que actualmente los ecuatorianos, la mayoría de ecuatorianos, porque no podemos decir que todos, está pagando en extorsiones y en vacunas diariamente para poder llegar a sanos y salvos a sus hogares, no se compara con este sacrificio fiscal en ese caso. Si estamos comparando una vacuna contra un incremento de 3 puntos porcentuales, no hay una correlatividad que diga que subir 3 puntos porcentuales tiene la afectación directa que sí tiene el crear inseguridad y miedo en los ciudadanos ecuatorianos, más allá de afectar su bolsillo a través de las vacunas. Ministra, en el marco ya de la número 54 reunión anual del Foro Económico Mundial en Davos, donde se encuentra usted en Suiza, usted y el ministro de Inversiones del Reino de Arabia Saudí, Khalid Al-Falih, han acordado pues impulsar y profundizar la relación entre ambas naciones. Incluso una misión de empresarios privados saudíes visitará el Ecuador para realizar una prospección de oportunidades de inversión en los sectores productivos y estratégicos. En términos claros, ministra, ¿qué proyectos de inversión extranjera pueden prosperar en medio de una guerra declarada y anunciada por el gobierno actual en la situación que vivimos? Para inversionistas, esta guerra, esta conmoción interna, no es nada más que una oportunidad de inversión. Ellos han pedido portafolio en 2 sectores importantes. Primero, en todo lo que tiene que ver con energía renovable, están haciendo inversiones desde la Agencia Pública de Inversión de Arabia Saudita en proyectos energéticos y de alianzas público-privadas. Y por otro lado, los inversionistas privados saudíes quieren ver a Ecuador como un proveedor de frutas, como un proveedor de alimentos. Ellos conocen de su deficiencia en poder generar su autoalimento. Por lo tanto, necesitan buscar
otros recursos. Y América Latina se ha convertido en el nuevo foco de inversiones de Arabia Saudita por su gran riqueza, su gran variedad. Y es por eso que con el ministro de Inversiones estamos generando una agenda para atraer una delegación de inversionistas privados. Esperamos que en el primer semestre del año, y de no hacerlo así, será en el segundo semestre del 2024. ¿Este manejo, ministra, de las relaciones internacionales terminará en realidad en algún tipo de acuerdo comercial? Y le digo esto, ministra, porque ya tuvimos la experiencia vivida con el gobierno de Guillermo Lasso, en el que las reuniones internacionales no faltaron, fueron muchas, pero la inversión extranjera, usted lo dijo al inicio de esta conversación, cayó en más del 87% en el 2023. Ahora, con un conflicto interno encima, ¿cómo podemos recuperar los niveles de inversión extranjera? Ser confiables para el exterior, para que vengan y una cosa es que sí, en un foro mundial existan conversaciones, pero que realmente se lleguen a concretar esos acuerdos. Lo que acabas de tocar es un punto clave para la atracción de la inversión extranjera, Giselle. En este punto, Ecuador está mandando un mensaje de confianza a la comunidad internacional que no se tenía en gobiernos pasados. Al inversionista no le es mayor relevancia saber cuántas leyes se pasan en un país, sino más bien cuál es el entorno de negocio, qué tan fácil es constituir una compañía, cómo voy a tener transparencia en mi tributación, cómo voy a yo tener previsibilidad de la seguridad jurídica que me prevé o me provee ese Estado. Es por eso que para nosotros la Asamblea Nacional se vuelve un punto importante, porque la Asamblea Nacional también transmite un mensaje de confianza hacia los inversionistas. No es solamente el gobierno, el ejecutivo, sino también el legislativo. Y en este momento donde vemos que no hay acuerdos para proyectos importantes para resolver el problema de poder financiar una guerra o los problemas internos que tenemos, por ejemplo, con un acuerdo de libre comercio con China, que sería la primera vez en la historia de Ecuador que no se ratifica un acuerdo comercial y un compromiso internacional, sí le da malas señales al inversionista, porque se está denotando que a nivel legislativo no hay el compromiso que el Ejecutivo está generando. Es por eso que tenemos que trabajar de forma junta y articulada, el Ejecutivo con el Legislativo. Pero también hay otros factores, además de los que usted ha mencionado, ministra, que ayudan o empeoran la confianza de los inversionistas en el exterior. ¿En cuántos puntos se encuentra, por ejemplo, actualmente el riesgo país? Bueno, disminuyó 2.000 puntos en el momento en que se introdujo la ley para el conflicto armado, es decir, para aumentar 3 puntos porcentuales del IVA. Además de que la lucha que está generando Ecuador, no solamente contra el narcotráfico, sino también contra las actividades ilegales, la minería ilegal, la pesca ilegal, mandan un mensaje de previsibilidad y de confianza a los inversionistas internacionales. Ecuador hoy en día está en la mira y eso es lo que tenemos que aprovechar. No necesariamente, Gisela, nos vamos a llenar de acuerdos comerciales porque no se trata de eso. Se trata de tener una política pública de Estado clara, previsible y sostenible en el tiempo. Que no solamente nosotros creamos que la inversión va a venir para poder importar, también tenemos que tener una política pública industrial local robusta para que el inversionista extranjero sepa que cuando viene a invertir en Ecuador, invierte bajo reglas claras y que va a poder exportar con origen ecuatoriano un producto de origen de inversión de un tercer país. Reglas claras que implican mantener, por ejemplo, la tributación constante y no hacer constantemente reformas tributarias que afectan justamente a esa confianza de los inversionistas extranjeros, incluso del inversionista ecuatoriano. Ahora, ¿qué participación real tiene Ecuador en el Foro Económico Mundial? Además de Arabia Saudita, ¿qué otros países han mostrado intereses en intervenir en Ecuador? Bueno, había mucha antesala de la venida del señor presidente Noboa a Davos. Desafortunadamente, por la situación actual del país, no se pudo concretar. Sin embargo, hay un apoyo avasallante de la comunidad internacional a lo que está pasando en Ecuador.
Estuvimos con la canciller, con la ministra de Ambiente, Sade, aquí las tres, trabajando no solamente por atraer inversión extranjera directa en proyectos privados, sino también en conocer cuál es la intención del mercado internacional en invertir en bonos de carbono, en bonos verdes, en bonos azules, que ya desde el Ministerio del Ambiente se está trabajando en esto. Hay muchísimo interés. Hoy día estuvimos reunidos con el ministro de Finanzas de Londres, también de Filipinas. Entonces hay otros países, el Emiratos Árabes, que está viendo Ecuador como un nuevo hub de inversiones. Además, haber pasado la ley de zonas francas nos acaba de abrir una ventana importantísima para la inversión extranjera directa. Países como Colombia, que tienen ya el régimen, pero que están teniendo problemas de política pública interna, está generando que Ecuador, que es el vecino y que está dolarizado, sea el nuevo destino para el nearshoring. Ministra, yo le agradezco muchísimo. Le deseo los mejores augurios para su trabajo que está realizando en Davos, justamente con el Foro Económico Mundial. Muchísimas gracias por atendernos. Muchísimas gracias, Gisela, y a toda la comunidad que nos escucha hoy día. Buena tarde. Igual para usted. Muy buenas tardes. Nos acompañó Sonsoles García, ministra de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. Notimundo a la carta. 60 minutos de noticias actualizadas. Conducción Gisela Bayona.